La Parroquia de Guadalupe Victoria y el Ministerio de Pláticas Prebautismales te damos la bienvenida a este curso virtual. En este encontrarás los fundamentos y las bases necesarias para poder cumplir con el requisito de formación que nuestra Madre Iglesia nos solicita. Antes de comenzar a hablar del sacramento del bautismo, es importante que tomes nota a las siguientes indicaciones que te vamos a dar. Como has de saber, para la Iglesia y para nosotros los miembros del ministerio, es importante validar que cuentes con los conocimientos básicos acerca del bautismo. Es por esto que te indicamos lo siguiente. En el transcurso de esta presentación virtual vas a encontrar 5 letras como esta que estás viendo en pantalla. Te pedimos por favor que las anotes y las tengas presentes, porque las vas a necesitar al final del curso. Una vez que termines de ver este curso y que hayas analizado y comprendido la información que en él se te está presentando, te pedimos por favor que nos envíes al WhatsApp que viene anotado en el CD que se te entregó la palabra papá, si eres papá del niño que va a ser bautizado, o la palabra padrino, si eres padrino. Te pedimos que nos envíes la palabra papá más la clave compuesta de las 5 letras que has anotado, o la palabra padrino más la clave de las 5 letras al WhatsApp que viene en el CD que se te entregó. Una vez que nos envíes estas palabras y esta clave, se te va a enviar un cuestionario de 5 sencillas preguntas. Te pedimos por favor que contestes el cuestionario en el cuerpo mismo del WhatsApp y que nos lo hagas llegar por este mismo canal. Vamos a evaluar las respuestas que nos enviaste. Si tus respuestas fueron correctas, te haremos llegar la información que necesitas, fecha y hora en la cual puedes pasar a recoger tu comprobante que te acredita como haber tomado y aprobado el curso virtual de pláticas prebautismales. En dado caso de que no hayas contestado las 5 preguntas de manera correcta, se te hará la invitación a que vuelvas a tomar nuevamente el curso y continuamos nuevamente con este proceso. Si no tienes ninguna duda sobre esta información, creo que es momento de iniciar. ¿Todo está listo? Comencemos. Los sacramentos católicos. El bautizo es uno de los sacramentos que forman la vida de todo cristiano. ¿Sabes cuáles son los sacramentos? Son 7 y son estos: bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Dentro de nuestra iglesia existen estos 7 sacramentos. Los sacramentos son la fuerza del cristiano, que surgen de Cristo, siempre vivo y vivificante, con la acción del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo que es la iglesia. Son la obra maestra de Dios, son el fruto de la nueva alianza entre Dios y el hombre. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo. Estos 7 sacramentos nos ayudan a desarrollar nuestra vida cristiana para alcanzar el plan de Dios, que es la salvación de todos sus hijos, es decir, de todos y de cada uno de nosotros. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Son sacramentos que dan nacimiento y crecimiento a nuestra vida. Son sacramentos que nos dan curación y misión de la fe que como cristianos tenemos que llevar a.
Los sacramentos católicos están divididos de la siguiente forma. Tenemos primero el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son los sacramentos de iniciación. ¿Qué quiere decir esto? Que son los sacramentos que abren la puerta de la vida cristiana. Son los sacramentos que comenzamos a tener a partir de nuestro encuentro y de nuestra relación con Dios, o a partir del compromiso que nuestros padres adquieren con Cristo y con su Iglesia. Tenemos enseguida los sacramentos, que son los conocidos como los sacramentos de curación. Estos son unción de los enfermos y reconciliación. Con estos dos sacramentos podemos entender que Dios no solamente está preocupado por la parte del cuerpo, sino también por la parte espiritual. Dios sana a través de los sacramentos nuestro estado físico y nuestro estado espiritual, procurando para nosotros una vida íntegra. Y por último, tenemos los sacramentos que son de servicio o de misión de los fieles. Esto quiere decir que estos sacramentos se alcanzan cuando el fiel, el cristiano, está alcanzando el objetivo de su vida, al menos cuando estamos hablando de la vida espiritual, la cual culmina a través de la orden sacerdotal o culmina a través de la unción en el matrimonio. Nuestra iglesia sacramental está conformada nuevamente por bautismo, confirmación, Eucaristía, matrimonio y reconciliación. De estos sacramentos, la Eucaristía es considerada el sacramento de los sacramentos. Como decía Santo Tomás de Aquino, todos los otros sacramentos están ordenados en torno a este. Este adquiere un valor principal que da forma a los demás sacramentos. Los sacramentos son de la Iglesia, en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias al Espíritu Santo. Y existen para la Iglesia porque ellos son los sacramentos que constituyen la Iglesia. Cada uno de estos sacramentos forma parte de nuestra Iglesia y está dentro de nuestra Iglesia. No podemos concebir los sacramentos fuera de la Iglesia. Es ella la que le da forma y la que le da sentido. Y cada uno de estos sacramentos también le da sentido a nuestra Iglesia porque forman parte del cuerpo místico de Cristo. Recordemos entonces que los sacramentos están dentro de nuestra Iglesia, forman parte de nuestra Iglesia, son los pilares que le dan sentido a la vida cristiana. Por eso sería difícil entender o comprender los sacramentos fuera del contexto de nuestra Iglesia. Los sacramentos están ordenados de tal manera que santifican a los hombres, edifican el cuerpo de Cristo y por último nos ayudan a dar culto a Dios. Pero no solamente los sacramentos funcionan en este sentido, también tienen un sentido instructivo, un sentido pedagógico, un sentido de formación. Los sacramentos nos ayudan a fortalecer la fe, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Entonces, como ya mencionamos, los sacramentos están dentro de la Iglesia y brotan de la Iglesia para la vida de todo cristiano, dándole forma, dándole sentido, al menos un sentido espiritual a la vida de todo creyente. Ya sabemos que el bautismo forma parte de los sacramentos de la Iglesia, pero ¿qué es el bautismo? Ahora hablaremos de lo que es el bautismo.
Como ya sabes, el bautismo es uno de los sacramentos de iniciación. Es la base de la vida cristiana y la puerta a los demás sacramentos. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y a partir de ahí el bautismo tomó un signo distinto. A través del bautismo Jesús inició su vida pública. El bautismo fue después otorgado de Jesús a toda la humanidad, a toda su iglesia. El bautismo nos ofrece tres elementos principales de inicio y estos son: 1. El bautismo quita el pecado original. 2. Nos hace hijos de Dios. Y 3. Nos hace partícipes de la iglesia. A través del bautismo entonces somos hijos de Dios, elimina el pecado original y somos miembros de la iglesia. Pero, ¿por qué debemos bautizarnos? ¿Quién nos puso el ejemplo? Cristo fue el primero que se hizo bautizar ya con esta nueva alianza entre Dios y el hombre. Cristo Jesús comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán. Y después de su resurrección, confiere esta misión a sus apóstoles, cuando les dice: id y hacer discípulos a toda la gente, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, Dios Padre nos lo presentó como su Hijo amado y nos pidió que lo escucháramos, es decir, que hiciéramos caso a sus enseñanzas, a sus palabras. Fue en el bautismo cuando Jesús fue revelado a través del mismo Dios a toda la humanidad. Este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco. Escúchenlo. Hay dos acontecimientos importantes. El primero, que después del bautismo, Cristo comienza su misión. Y el segundo, después de su resurrección, comienza la misión de la iglesia. Cristo envía a los apóstoles a que comiencen a evangelizar, a que comiencen a formar a la gente. El bautismo es entonces el paso de la muerte a la vida, a una vida nueva. Y con el bautismo de Cristo, reiteramos, inicia su misión. De igual manera, con el bautismo de cada uno de nosotros, inicia nuestra vida cristiana y inicia nuestra misión como hijos de Dios. Recuerda, Cristo también fue bautizado y fue en el bautismo cuando Dios lo presenta a su pueblo como su Hijo amado. No olvides anotar tu contraseña. El bautismo de la iglesia. No solamente Cristo se hizo bautizar, sino también pidió a sus discípulos que se hiciese bautizar todo miembro de su iglesia. Con esto podemos hablar del bautismo de la iglesia. Cristo tiene una iglesia bautizada. No podemos ser parte de la iglesia de Cristo si no tenemos los sacramentos de iniciación. Reiteramos, si no tenemos el bautismo. El día de Pentecostés, cuando se cumple la promesa que Dios había hecho a sus discípulos, que iba a enviar el Paráclito divino hacia toda la humanidad, ese día Pedro comienza con la misión de la iglesia evangelizadora. Ese día Pedro sale y anuncia el reino de Dios. Da a conocer a toda la gente que le estaba escuchando quién era Jesús, la misión de Cristo, la razón de la muerte y la resurrección de Cristo. Ese día, cuando Pedro predica, anuncia por primera vez a todos la importancia del bautismo. Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la primera anunciación que hizo Pedro
el día de Pentecostés ya estaba implícito el bautismo. Era parte de la misión de la iglesia. Tened fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Es decir, todos aquellos que se hacían bautizar en el nombre de Cristo eran salvados. Y era salvado no solamente aquel a que se le estaba anunciando, sino aquel que también llevaba a su casa la gracia y las promesas que Dios nos había dejado. El bautismo de la iglesia, unida al bautismo de Cristo, tiene un significado muy importante, puesto que es un paso que se hace de la muerte a la vida. Nos dice San Pablo en la carta a los Corintios: fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Es decir, el bautismo nos va a llevar a tener un paso de la muerte a la vida. Una de las razones principales del bautismo es darnos esa vida que Cristo nos había prometido, esa vida eterna, esa vida en abundancia. El bautismo es el paso de la muerte a una vida nueva en Cristo. Es el inicio de la vida cristiana. ¿Quién puede recibir el bautismo? El bautismo lo puede recibir cualquier persona, y ese es un punto muy importante en este momento. Como habíamos comentado, Cristo fue bautizado y después Cristo envía a sus discípulos a bautizar. En los orígenes de la iglesia, cuando el anuncio del Evangelio estaba aún en sus primeros tiempos, el bautismo de los adultos era una práctica muy común. Es decir, se bautizaban los adultos y era entendible porque no había un mensaje previo a ellos. No había un evangelio que ellos hubiesen conocido cuando eran niños. Entonces, como el evangelio les llega a ellos siendo adultos, comienzan a bautizarse, y el bautismo pues se les estaba dando principalmente a los adultos. El preparado para bautizarse ocupaba entonces un lugar importante. Tenía la iniciación a la fe y a la vida cristiana. Se preparaban para el evento. Se disponían a recibir el don de Dios en el bautismo y la confirmación y la Eucaristía. La formación tiene por finalidad permitir a estos hombres que se están preparando llegar a la madurez y a la conversión de su fe. Deben conocer las costumbres evangélicas y los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos, e introducirse a una vida de fe, a una vida litúrgica y a la caridad del pueblo de Dios. Los catecúmenos están ya unidos a la Iglesia, pertenecen ya a esta, la casa de Cristo, y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos comenta que la Iglesia los abraza y los ama como una madre. Pero no solamente el bautismo era otorgado a los adultos. Los niños necesitan también el nuevo nacimiento del bautismo para ser liberados de las tinieblas y ser trasladados al dominio y a la libertad de los hijos de Dios. A todos aquellos que Dios ha llamado deben de ser bautizados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo del niño. Por eso es importante preguntarnos en este momento si la Iglesia o si los padres pueden privar al niño de esta gran gracia que les otorga el bautismo al volverlos parte de la Iglesia e hijos de Dios. Es por esto que el bautismo en tiempos actuales ya se otorga también a los niños. ¿Por qué? Porque ni la Iglesia ni los padres de familia pueden ser el elemento para privar de la gracia santificante
de la gracia de una vida nueva a los menores. Los padres pequeños deben reconocer que esta práctica corresponde también a una misión de alimentar la vida de Dios a quien se les ha confinado, en este caso a sus hijos. Entonces, al alimentarlos de la vida de Dios, necesitamos alimentarlos de los sacramentos. Y como lo habíamos dicho en un principio, no podemos pensar en la estructura de los demás sacramentos si no está la base del bautismo. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorable en la Iglesia. Hace mucho tiempo la hace. Con claridad se sabe que la Iglesia ha bautizado a los niños desde el siglo II. Sin embargo, es muy probable que el comienzo del bautismo de los niños se haya llevado a cabo desde las experiencias apostólicas, es decir, desde que los apóstoles estaban llevando el Evangelio de Dios. Cuando ellos llegaban a alguna casa y en esa casa existía la conversión de los adultos, lo menciona San Pablo, lo menciona Pedro, en esas casas no solamente se bautizaba aquel que recibía la palabra de Dios, sino se bautizaba él y toda su familia. Se hacían creyentes todos. Y parte importante de volverse creyente era tener el sacramento de la iniciación, que era en este caso el bautismo. Por eso el bautismo hoy se entiende que es para todos, para toda la Iglesia, para los ancianos, para los adultos, para los jóvenes, para los niños. Todo aquel que quiera acoger en su corazón el reino de Dios tiene que ser bautizado. ¿Y quiénes pueden bautizar? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, expone que son ministros ordinarios de bautismo el obispo, en primer lugar, el presbítero, y en algunos lugares, y esto es porque muchas veces hace falta sacerdotes, pueden hacerlo los diáconos, e incluso también lo puede hacer el mismo pueblo, la misma iglesia, la misma comunidad. Pueden bautizar si tienen la intención requerida y utilizar la fórmula bautismal trinitaria, que esos son dos requisitos indispensables para que se pueda llevar a cabo el bautismo: la intención requerida y la obediencia a la iglesia y a sus mandatos. Y la otra, utilizar la fórmula bautismal trinitaria. Y con esto, bueno, la iglesia, cuando no haya un presbítero o no haya un obispo que pueda llevar a cabo este acto tan sublime como el bautismo, lo puede realizar la misma iglesia, la misma comunidad. El bautismo tiene un significado en la vida importante. Existe aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Como se da el proceso de la vida desde que somos pequeños, desde que somos bebés, y pasar a ser niños, infantes, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres maduros, y después llegar a la vejez. Estas mismas etapas de vida son acompañadas también por los sacramentos. Es importante entender que los sacramentos nos van acompañando en nuestra vida, van siendo parte de ella. Iniciamos con el bautismo, tenemos la comunión, la reconciliación, como parte de ese proceso de ir explorando y de ir conociendo nuestra vida espiritual. El bautismo es el sacramento de la fe, pero la fe tiene necesidad de la comunidad de los creyentes, es decir, así como todos nosotros nos introducimos a un contexto social, a un contexto académico, para ir aprendiendo, para ir desarrollando habilidades de convivencia, habilidades de socialización, eso mismo tenemos que estar haciendo dentro de nuestra iglesia. Integrarnos a esa comunidad, integrarnos a esa iglesia que nos puede arropar y que nos puede ayudar a desarrollar esas habilidades cristianas que nos hacen falta, esos principios cristianos que nos pueden ayudar a crecer en nuestra fe. No olvidemos que la fe también se tiene que desarrollar, tiene que ir madurando, tiene que ir creciendo. Ya lo decía San Pablo, en algún principio actuábamos como niños, pensábamos como niños y después pensamos como hombres. Y la fe es igual. La gente cuando se integra por primera vez a la fe en Dios, a la fe en Cristo, se integra por primera vez en su iglesia,
y esto se logra a través del sacramento del bautismo, y de ahí el desarrollo que se va dando, tiene que ir creciendo y tiene que pasar de esa etapa de la fe infantil a una fe más firme, más sólida, más madura. Y esta tiene que ir acompañada, por supuesto, de los sacramentos que conforman la vida cristiana. El catecúmeno y sus padrinos son aquellos que van a aceptar la fe de la Iglesia y la fe de Dios, ¿sí? El catecúmeno cuando es una persona adulta, pero cuando es un niño son los padres y son los padrinos quienes aceptan esta fe de Dios y quienes están comprometidos a que esta fe vaya creciendo y se vaya desarrollando. En los niños y en los adultos incluso la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año la vigilia pascual, la renovación de las promesas del bautismo. Cada año se tienen que ir renovando estas promesas y deben de ir acompañadas y fortalecidas después cuando se van adquiriendo los demás sacramentos. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, dice, para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Es también el papel del padrino y de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. El camino de la vida social debe de ir de la mano del camino de la vida cristiana. Es decir, la fe debe de estar implícita en la vida del bautizado. Y la vida del bautizado debe de ser complementada por los sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos que conforman la fe de todo cristiano van acompañando la vida de toda persona. Y es así como vamos dándole sentido y vamos desarrollando esta vida en cualquier persona que se hace llamar hijo de Dios y miembro de la Iglesia. Ahora hablaremos del bautismo y su relevancia en la salvación. Según el Concilio de Trento, los sacramentos nos confieren la gracia que nos dan significado como hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Los sacramentos son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Cuando se está llevando a cabo el acto del bautismo, se encuentra Cristo y se encuentra el Espíritu Santo presente. Ambos están ahí. Ambos son los que forman ese momento de comunión entre Dios y el hombre. Ambos componen ese momento del paso de la muerte hacia la vida. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, expone lo siguiente: el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o del hombre que lo recibe. No está condicionado al sacerdote ni está condicionado a la persona que lo está recibiendo, sino está dado por el amor y por el poder de Dios. Es decir, reiteramos, el bautismo no depende de la persona que lo otorga ni de la persona que lo recibe, sino del poder de Dios. En el bautismo está la fusión de Cristo y del Espíritu Santo. Las consecuencias siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu Santo actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de la disposición de quien lo recibe. Es decir, el bautismo no está condicionado a la persona que lo está recibiendo, pero los frutos que el bautismo puede traer a la persona, primeramente de manera íntegra hacia uno mismo, o al contexto social o al contexto familiar, sí va a depender en gran medida de la disposición que la persona que lo está recibiendo ponga en práctica, ponga en marcha, ¿sí? La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza, o sea, con Cristo se hace una nueva alianza, son necesarios para la salvación. La gracia sacramental, es decir, la que otorgan los sacramentos, es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo,
y propia de cada sacramento. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción nos hace a nosotros ser hijos únicos o ser hijos del Dios único, del Dios Salvador. El bautismo se logra a través de la nueva alianza que Dios realiza con el hombre. Recordemos que había una alianza previa, había un significado previo al bautismo. Cuando Cristo viene, cuando Cristo se entrega por nosotros, cuando Cristo muere en la cruz y resucita, en ese momento se genera una nueva alianza entre Dios y el hombre, y el bautismo resurge, santificado por la sangre de Cristo, de esta nueva alianza. Surge el bautismo con un significado mayor, con un esfuerzo mayor, con una fuerza mayor, que es la fuerza del Espíritu Santo, la cual está simbolizada o la cual la podemos encontrar en el agua. Desde el origen del mundo, el agua ha sido la criatura humilde y admirada, ¿sí? El agua es fuente de vida, el agua es símbolo de fecundidad, el agua es símbolo de pureza, es símbolo de limpieza. Por eso es tan importante el agua en el acto del bautismo. Cuando hablamos de la importancia que tiene, hay que tomar en cuenta tres momentos muy importantes que nos muestra la historia de la salvación. Uno de ellos, y el más importante de todos, es la muerte de Cristo. Esa muerte a través de la cual Dios es traspasado y de su costado sale sangre y agua. El agua que purifica, el agua que limpia, el agua que nos hace a todos nosotros impuros, puros para Dios. A todos nosotros pecadores nos limpia y nos otorga una nueva oportunidad para estar en la presencia de Dios. Al igual, el agua es vista en el arca de Noé como un símbolo de salvación, como un símbolo del bautismo que salva. En efecto, por medio de ella se salvaron unos pocos, es decir, aquellas personas que creyeron, aquellas personas que confiaron en Dios, ¿sí? Fueron salvadas. Y también trae un significado distinto cuando se dio el paso del Mar Rojo. El agua fue ese símbolo de fuerza y ese símbolo de salvación. Fue la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Es el momento en que Dios, a través de Moisés, libera a su pueblo. Entonces, el agua, con la nueva alianza hecha por Cristo en el bautismo, nos hace nosotros partícipes del sacrificio de Dios, ¿sí? Dios se ofrece por nosotros y con esa sangre y esa agua que brota del costado nos purifica y nos limpia, nos hace salvos y nos otorga la liberación. La necesidad del bautismo. Ahora que ya sabes qué es el bautismo, cuál es su relación con la Iglesia y la nueva alianza de Cristo, hablaremos de la necesidad del bautismo. ¿Por qué es importante? Cristo, Él mismo nos dice que el bautismo es necesario para la salvación. ¿Sí? El bautismo, a través de las palabras de Cristo, las enseñanzas que nos dio Cristo, nos indica que es el camino para la salvación. El fin último de todo cristiano, el fin último de todo creyente es la salvación, alcanzar la gloria de Dios, llegar con Dios a su presencia, morir con Cristo y resucitar con Cristo para no morir jamás. Cristo, sabiendo esto, pues bueno, como ya lo mencionamos anteriormente, envía a sus discípulos para que nos anuncien la buena nueva, para que nos bauticen, ¿sí? Y entonces comienzan los discípulos de Dios a bautizar a la gente, comienzan a anunciar el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino de la salvación, la vida nueva.
Pero esto se extiende no solamente para algunas cuantas personas, se extiende para toda la iglesia de Dios. La iglesia no conoce otro medio de salvación que no sea el bautismo. Entonces el bautismo es el medio que entrega la bienaventuranza eterna, ¿sí? Es a través de ella que renacemos a través del agua y del Espíritu. Y este es un signo muy importante. Al renacer del agua y del Espíritu, renacemos limpios, renacemos purificados, renacemos agradables para la presencia de Dios. Entonces, este renacer a través del agua y del Espíritu debe de ser una transformación de nuestras vidas, debe de ser una transformación de nuestras obras y de nuestros actos. Y esta transformación, que son los frutos, a final de cuentas, de los sacramentos, nos tienen que llevar al objetivo único, uno de los objetivos más importantes que nos trajo Cristo, que fue la salvación, ¿sí? Entonces, alcanzar la salvación a través de la ejecución de los sacramentos, iniciando por la base de estos, que es el bautismo. La purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y la renovación. Y de ahí surgen dos efectos principales, que son, como reiteramos, la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Todos nuestros pecados son perdonados a través del bautismo. ¿Sí? Habíamos hablado, se perdona el pecado original y se perdonan los pecados personales que se habían cometido hasta antes del bautismo. ¿Ok? El bautismo nos otorga gracias y nos hace una nueva criatura. Nos hace hijos adoptivos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, coherederos con Él, vamos a heredar con Él. Nos hace templos del Espíritu Santo. El bautismo no solamente purifica de todos nuestros pecados, nos hace también criaturas nuevas, ¿sí? Nos vuelve a dar una oportunidad, por decirlo de alguna forma, para estar ante la presencia de Dios. Cuando nosotros somos bautizados, la Santísima Trinidad nos otorga a nosotros la gracia santificante. Esta gracia santificante nos ayuda a ser capaces de creer en Dios, ¿sí? A través de la gracia santificante amamos a Dios mediante las virtudes teologales. Nos permite poder vivir bajo la moción del Espíritu Santo. Nos permite poder obrar mediante los dones del Espíritu Santo, que es algo muy importante. Y nos permite creer en Él mediante las virtudes morales, ¿sí? Crecemos a través de las virtudes morales que nos otorga la gracia santificante, es decir, con un comportamiento, con un pensamiento, con acciones que van de acuerdo a los hijos de Dios. Por este bautismo y por todos estos elementos que nos otorga, participamos del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real, ¿sí? Somos parte de la nación santa, del pueblo que Dios adquiere con su sangre para sí mismo y como ofrenda hacia el Padre. Formamos parte de las alabanzas que se le otorgan a Dios y formamos parte de este paso de las tinieblas a la luz. El bautizo nos hace participar del sacerdocio común de los fieles. Una vez que nosotros adquirimos el bautismo, somos miembros de la iglesia, ¿sí? Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos al que murió por nosotros, al que se dio por nosotros, es decir, a Cristo. Por tanto,
estamos llamados a, a considerar el interés de los demás, no a vivir en un interés egoísta o narcisista, sino el saber que los demás están ahí con sus propias necesidades, con sus propias limitaciones. Entonces esta parte de ser cristiano nos lleva a ese interés hacia los demás, a ser serviciales, a pertenecer y actuar en la comunión de la iglesia, con obediencia a sus decretos, a sus normas, a acoger estos decretos con respeto y con afecto. ¿Sí? Del mismo modo, el bautismo es la fuente de responsabilidad y de deberes. El bautismo nos hace también gozar de los derechos de ser hijos de Dios, de ser partícipes de la iglesia de Dios, de alcanzar las gracias que este sacramento y que los sacramentos que vengan después nos pueden estar otorgando. Los bautizados renacidos del agua son hijos de Dios y están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia y de participar en las actividades apostólicas y misioneras del pueblo de Dios. Eso es lo importante. En el caso de los niños, nos preguntamos cómo lo van a hacer ellos. Bueno, en el caso de los niños es una responsabilidad de los padres, es una responsabilidad de los padrinos encaminarlos para que estos efectos de la gracia santificante se puedan cumplir, se puedan llevar a cabo en ellos. Y ya más adelante, cuando ellos puedan tomar conciencia de sus propios actos y de sus propios pensamientos, pues bueno, ya encaminados por los padres y los padrinos, ellos puedan comenzar esta vida cristiana, conforme a los decretos de la iglesia. El cristianismo al adquirir el bautismo, o el cristiano al adquirir el bautismo, adquiere un sello indeleble, ¿sí? El bautismo imprime en el cristiano el sello del Espíritu Santo y este sello no se puede borrar. Lo hace pertenecer a Cristo, ¿sí? Este sello no es borrado por el pecado, aunque de alguna manera el pecado puede impedir los frutos que otorga el bautismo, pero el bautismo en sí no es borrado. El bautismo no puede ser reiterado, es decir, es uno y es único. ¿Ok? El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos al servicio de Dios mediante una participación viva en la liturgia de la Iglesia y a ejercer el sacerdocio bautismal por medio del testimonio de una vida santa y de una vida llena de caridad, ¿sí? Llena de amor hacia el prójimo y hacia uno mismo. San Agustín dice que el sello del Señor es aquel con que el Espíritu Santo nos ha marcado. Y San Irineo de León, él menciona que el bautismo en efecto es el sello de la vida eterna. ¿Sí? El fiel que guarde el sello hasta el final, es decir, el que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado por el sello y por el signo de la fe que este mismo sello nos da. Y este sello nos da el creer que muertos bautizados también podemos tener la esperanza de la resurrección en Cristo. Este sello que nos marca como hijos de Dios y nos hace miembros de la Iglesia es aquel con el que Dios nos va a reconocer más adelante. Los signos del bautismo son signación de la cruz. El sacerdote, tras un breve diálogo con los padres y padrinos, acoge al que va a ser bautizado, haciendo la señal de la cruz sobre su frente. Es la forma de recibirle en la casa de Dios. Los padres y los padrinos repiten también el gesto. Liturgia de la palabra. Se lee una o más lecturas de la Biblia. La oración de los fieles. En esta la comunidad entera reza por aquel que va a ser bautizado, por las intenciones de los presentes y por todas las intenciones de la Iglesia Universal. Letanía. Se pide a los santos, a aquellos cristianos que nos han precedido, para que intercedan ante Dios
por el catecúmeno que va a ser bautizado. Crismas y óleos de los catecúmenos. De óleos de los catecúmenos, con él prepara al celebrante, al niño, antes de recibir el sacramento, ungiéndolo en el pecho. El crisma expresa cómo Dios marca para siempre al que le recibe, dándole la fortaleza necesaria para llevar una vida conforme a los valores del Evangelio. El celebrante unge en la cabeza con el santo crisma, óleo perfumado bendecido por el obispo del lugar de la diócesis, es decir, de la diócesis, en la misa crismal todos los años. El agua representa la nueva vida que infunde el Espíritu Santo y limpia del pecado original. Primero el celebrante, es decir, el sacerdote o el diácono, la bendice. Luego se renueva con las promesas bautismales, renunciando al pecado, y se profesa la fe, el credo. Finalmente el celebrante pregunta a los padres y padrinos si desean que el niño sea bautizado, y entonces es cuando derrama 3 veces el agua sobre su cabeza, pronunciando la frase: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vestidura blanca. El bautizado ha muerto a la vida del pecado y acaba de renacer a una nueva vida, la vida de los hijos de Dios, de aquellos que aspiran a vivir limpios de pecado, libres de todo mal. Es aquí que la vestimenta blanca, el color blanco, es lo que mejor simboliza este momento de pureza. Cirio pascual. El celebrante hace entrega de una vela encendida, del cirio pascual, que representa a Cristo resucitado. Los padres y padrinos tendrán desde ahora la misión de mantener encendida esta llama de amor de Cristo en el recién bautizado. Para ello, procurarán acompañarlo en su camino de la fe, a medida que vaya creciendo, haciéndolo parte de la comunidad cristiana, inculcándole y llevándolo a cumplir con todos los demás sacramentos, con la finalidad de que llegue a una edad adulta, concibiendo la fe cristiana dentro de su estilo de vida. Esos son los símbolos que se tendrán que ser presentes en el momento del bautismo. Así, el nuevo cristiano que acaba de nacer tendrá toda la vida por delante para ir descubriendo que la sed de amor que todo ser humano siente por Dios lo lleva en su corazón y solamente puede ser colmada por aquel que dio la vida por nosotros. Tomando en cuenta las palabras que decía San Agustín: Señor, nos has hecho para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esperamos que te haya sido de utilidad. Ya casi estás listo para la gran celebración. Solo falta una pequeña cosa. Recuerda que debes hacer tu examen. No olvides mandar tu clave para que te envíen el examen. Suerte.